La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos al debate de nuestro tiempo. Hoy es martes 17 de septiembre y estamos transmitiendo en vivo desde el foro de televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro en el Cerro de las Campanas. Gracias a ustedes que nos escuchan a través del 89.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad, y a usted que nos ve a través de la señal abierta de televisión del 24.1 TV UAC. Y bueno, hay temas en los que hay que insistir hasta el final. Temas que no porque se han atascado, se han ido posponiendo, haya que desentendernos de ellos. Y uno de ellos, y que en este programa hemos venido ocupándonos, es el relativo al cese de profesores que pareciera un asunto ya muy viejo, pero que se opusieron a la reforma educativa que aprobó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Estamos hablando de 2012, y ya formalizada en 2013, y que derivó en el despido de profesores que abiertamente se manifestaron en contra de esta medida. Hay toda una historia. Desafortunadamente, hay varios profesores que tienen pendiente todavía su reinstalación en las aulas. Y bueno, para eso vamos a platicar el día de hoy con dos de las caras más visibles del movimiento magisterial disidente en el estado de Querétaro. La maestra Rosa María Córdoba. Gracias, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos a estar aquí en su programa. Muchas gracias. Gracias. Y con el profesor Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz, que en distintos momentos pues han venido dando estas muestras de persistencia en una lucha que lleva muchos años. Pero me gustaría que empezáramos por darle a nuestra audiencia el contexto general desde el origen, sin ser demasiado exhaustivos, pero claro, sí mostrar la relevancia de este hecho. ¿Cómo empezó todo, Sergio? Bueno, habría que decir que en 2013 se formaliza, se hacen cambios constitucionales. Los neoliberales, representados en este caso por el presidente Peña Nieto, en aquel entonces aprobaron una reforma educativa totalmente neoliberal que acababa con los derechos de los trabajadores de educación, que acababa o iniciaba el tránsito hacia la eliminación de la gratuidad de la educación. Y bueno, también tenía una carga muy fuerte sobre la continuidad pedagógica de los niños, ¿no? Aquí la pretensión obviamente es, o fue, intentó generar desde las escuelas la mano de obra esclava, la mano de obra barata para los procesos de producción, explotación en el país, ¿no? En esa lógica caminaba en ese momento. En 2013 fue la imposición y de ahí la resistencia. Ya veníamos en resistencia, pero la resistencia en ese momento fue clave para poder echar abajo después de varios años hasta cierto punto. Todavía faltan cosas. Todavía faltan y bueno, maestra, concretamente, ¿en qué consistió la resistencia que ofrecieron los profesores en Querétaro? ¿Cuántos fueron cesados y cuál fue, la secuencia? Porque la mayoría ya fue reinstalado en su oportunidad. Sí, bueno, se centró, nosotros lo que observamos fue que iban sobre el concepto de la plaza de base, eliminar la plaza de base para los trabajadores, y ello conllevaba que los trabajadores siguientes fueran trabajadores por honorarios, por tiempos definidos, y entonces eso iba a obstaculizar la continuidad pedagógica en los grupos. Y en Querétaro se logró ver muy claro, porque aquí hubo un avance importante. Chaufet en su momento, él decía que... Secretario de Educación que dio una temporalidad y dijo, en 2, 3 años
toda la planta de trabajadores de la educación en su totalidad casi se va a cambiar. Y ellos lo que tenían era diseñado para los trabajadores iniciales de 1 a 6 años, ya estaban en ese concepto de trabajadores temporales. Los que tenían de 6 años a 23 eran los que entraban al proceso de la evaluación como el instrumento que justificaba el despido, y los que teníamos más allá de 23 o 26 años, la puerta era la jubilación. Y la jubilación con el siguiente nivel para depauperizar el pago de los salarios a los trabajadores ya jubilados. Entonces había todo un proceso para eliminar los derechos de los trabajadores. Pero lo que más nos interesaba a nosotros era explicar a los padres de familia la importancia de la plaza de base, no solo para nosotros como trabajadores, sino para el sistema educativo, que generaba un desarrollo educativo y un desarrollo escolar y un desarrollo de las comunidades. Logramos hacerlo en Querétaro y a nivel nacional lo hicimos, y a nivel nacional fueron más de 1,000 maestros cesados. Hubo una resistencia muy fuerte en muchos lugares. Tequisquiapan en Querétaro fue uno de ellos, la zona de Cerrito Colorado aquí en Querétaro, en donde los padres de familia fueron los que defendieron y tomaron las escuelas o no dejaron entrar a los siguientes maestros para defender a sus maestros. Pero fue muy persistente, muy voraz la autoridad, y cesó en Querétaro a 161 maestros. De esos 161, la lucha derivó en que ya se reinstalaran 157, últimamente se reinstaló otra de nuestras compañeras, la otra compañera ya tiene una salida, y los únicos que quedamos en pendiente somos el maestro Jerónimo y una servidora. Este proceso también nos dio para la construcción de un programa alternativo de educación y cultura, para la construcción de programas de libros de texto gratuito, y que diseñamos como maestros y que ofrecimos al proceso de la Cuarta Transformación. Somos uno de los grupos a nivel nacional que aportó una buena parte de su experiencia para la construcción de la nueva escuela mexicana. Entonces, y además estuvimos en la construcción del texto constitucional de la reforma de 2019, y ahí nos vimos con la gente de Mexicanos contra la Corrupción, con Claudia X González, que también estuvo en la pelea. Por eso dice Jerónimo, el maestro Jerónimo, que faltan cosas que al artículo 3 todavía estamos en estado de excepción, o los compañeros están en estado de excepción, porque nos extrajeron del artículo 123 constitucional. Y bueno, pues esta es una lucha de clases dentro del artículo 3 constitucional y dentro del área de la educación como un renglón estratégico del desarrollo nacional. Esto por supuesto, derivó, esta resistencia que menciona la maestra Rosa María, pues en movilizaciones. Claro. Y al mismo tiempo en gestiones ante instancias federales y locales. De una manera muy general, Sergio, ¿cómo resumirías estos, pues prácticamente, porque esto empezó en 2016, ya en términos del cese, del 16 al 24 estamos hablando de... Más de 8 años. 8 años, Más. ¿sí? 8 años. 8 años Esos 8 años han sido de movilizaciones, y la más reciente, y la más, diríamos, extrema, pues fue un plantón frente al Palacio Nacional este año. Bueno, primero habría que enmarcar, para entender bien el asunto, es quien disputa la educación, y aquí hay una disputa entre el modelo neoliberal que no termina de irse y la Cuarta Transformación. Nosotros diríamos que quien disputa la educación está disputándose el futuro de la patria, ¿no? Y los maestros conscientes democráticos entendemos esa situación. Durante 8 años, después del 4 de mayo, 5 de mayo del 2016, pues prácticamente nuestro despido trae pues una serie de acciones que nosotros como grupo magisterial a nivel nacional y a nivel local hicimos. Y de este tiempo, por lo menos 5 veces hemos visto al presidente de la República. Yo personalmente 5 veces de manera directa. Personal directa, donde se le ha planteado nuestro tema. Y siempre, absolutamente siempre, ha dicho, se van a reinstalar. Y de hecho, a nivel nacional, de ese millar que fueron cesados,
casi todos, ¿o qué tantos faltan? Bueno, faltamos nosotros. Faltamos nosotros. Faltamos nosotros. Pero había que aclarar que dentro de esa ruta de resistencia y de movilizaciones, hemos hecho de todo, ¿no? Siempre nos dijo el presidente que íbamos a ser reinstalados. Giraba instrucciones a uno a otro lado y prácticamente el equipo operador a quien encargaba, pues prácticamente no cumplió con la instrucción, ¿no? Pero... Hasta ahorita. ¿Y qué pasa ahí? ¿Es el elefante reumático o es un asunto de... Bueno, yo creo que sí es un asunto... de impedir por razones políticas? Es un asunto político. Desde nuestro punto de vista es un asunto político. El elefante, el mamut reumático, ahí está, ¿no? Yo diría que hay una necesidad urgente de una nueva clase política, una nueva forma de hacer política. El presidente dio muestras muy interesantes, pero el equipo que está alrededor en muchos sentidos, no todos, obviamente, pero muchos de ellos se dedicaron a hacer la práctica política anterior, ¿no? La vieja práctica política, ¿no? Entonces, la simulación, el engaño, la mentira como maneras de... O sea, no están exentos. O sea, nosotros somos una prueba de que no están exentos el gobierno federal de eso. Y te explico. Después de 151 días en el Zócalo de la ciudad, viviendo en situación de calle, porque así estuvimos, 151 días, logramos una minuta. Después de que fuimos a hacer una acción a la CEP, para allá por Coyoacán, los padres de familia no los dejaron entrar. Llegaron padres de familia de Querétaro, de Morelos, de Oaxaca, ¿no? De Puebla. De Puebla. Y prácticamente no nos dejaron entrar. Nosotros ya habíamos pasado. Y cuando no dejaron entrar, los compañeros se molestaron, cerraron la calle. Inmediatamente empezaron a llamarnos de que ya estaba ahí la mesa para firmar lo que fuera necesario. Se firmó la minuta el 1 de julio Así de este es. año. Y luego el 12... Resultado de esa minuta, una mesa tripartita en Querétaro, firmado también por el gobierno federal y el gobierno local, la voluntad de Sí, las reinstalarnos. resistencias que había a nivel local finalmente fueron superadas. Sí. Nosotros decimos que el gobierno estatal demostró en los hechos, está demostrando en los hechos, está girando instrucciones, está girando oficios para decir qué pasó. Nosotros tuvimos un compromiso, ustedes son los que no están cumpliendo. Así le están diciendo al gobierno federal, a la CEP en concreto, ¿no? Entonces nos extraña mucho que prácticamente nos estén tratando así. Tenemos ligeras sospechas, muy ligeras sospechas, pero no las podemos dejar de pensar, que todavía la ultraderecha en Querétaro tiene arreglos con algunos funcionarios de gobierno federal. Están ahí amarrados, no sé, amalgamados, no sé de qué tipo sea la relación, pero sí hay acuerdos en donde me parece que el castigo político impuesto a nosotros en Querétaro está avalado por el gobierno federal. ¿Tan peligrosos son los maestros? Híjole, quién sabe, yo creo que sí, porque los maestros somos los formadores o de los ciudadanos conscientes, libertarios, capaces de cuestionar, de transformar, de ser alumnos pues, capaces de transformar, reflexivos, analíticos, cuestionadores, o formar esclavos modernos. Ese es el tema, es lo peligroso. Que no es poca cosa. No, algo que faltó mencionar fue que mientras en México se vivió un plantón de 151 días, en Querétaro se vivió uno de 123. Estuvimos en Plaza de Armas 123 días, arropados por las organizaciones sociales. Y eso nos permitió sensibilizar al gobierno del Estado con una consigna o con una declaratoria que hicimos todo el tiempo durante estos 8 años. Este no es un conflicto de esta administración. Le dijimos innumerables veces al gobernador Curi, este es un conflicto que usted no debe de comprar. Es un conflicto que se generó en la anterior administración, igual que en el gobierno federal. Es un conflicto heredado de la anterior administración y por lo tanto nosotros les decíamos desde hace muchos años, arreglemos las cosas lo más pronto posible para que nosotros podamos regresar a nuestra aula y quitemos este castigo político y este estigma del gobierno, ¿no? Maestra, al gobierno federal, gobierno del presidente López Obrador, le quedan 14 días. Sí.
Ya se van. Días en los que puede arreglar este asunto de manera pronta. Ya se tiene, en Querétaro ya se tiene todo el proceso administrativo para nuestro regreso. Inclusive hay compañeros de nuestra escuela, porque el maestro Jerónimo y una servidora fuimos extraídos de la misma escuela. Los compañeros nos hablan para decirnos, ¿y cuándo van a llegar? Ya está aquí su lugar para que lleguen, está el espacio. Hay grupos que no están siendo atendidos del maestro y una subdirección de mi parte. Entonces, todo está Era previsto. usted subdirectora de la escuela Las Américas. Las Américas. Ajá. Y el maestro atendía grupos de la misma escuela en el turno matutino y en el turno vespertino, sobre todo en el turno vespertino. Clases de ciencias sociales. Sí, Sí. Y entonces ya está todo previsto aquí en Querétaro, pero falta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a nivel federal libere los recursos para pagar el daño que nos ha causado estos 8 años de castigo político. ¿Solo es eso, que se active una operación administrativa para que una partida presupuestal se destine a esto? Es lo que se dice. Sí, Ajá. Todavía nosotros hace 2 semanas tuvimos una reunión con funcionarios del gobierno federal, de la Secretaría de Educación Pública en concreto, y eso es lo que nos dicen. Falta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público libere los recursos. Entonces nosotros esperamos que eso en estos 14 días se pueda concretar este compromiso que los funcionarios hicieron con nosotros, tanto federales como estatales, y que este castigo político sea superado. Eso es. Mencionaba, Sergio, la maestra Rosa María, el tema de fondo, y de alguna forma pues tú lo introducías, ¿no? Y que se concreta en ese programa, ese proyecto alternativo de educación, que entiendo que siendo un planteamiento procedente de las bases magisteriales, y señaladamente Michoacán, por ejemplo, y están ejecutando, llevando a las aulas. En 3 líneas, ¿en qué consiste este programa alternativo de educación? Bueno, principalmente plantea una escuela al servicio de la comunidad. La comunidad al centro, dice la nueva escuela mexicana. Y la comunidad al centro quiere decir que la escuela tiene que estar frente a la problemática comunitaria, resolviendo toda el área de los conocimientos, pero en el sentido de la comunidad. La otra escuela, la escuela empresa-mercado, está más bien en la lógica de formar individuos sumisos, agachones, que obedezcan órdenes, que sepan operar de alguna manera. Pero acá la nueva escuela mexicana es formar a seres capaces de reflexionar, de analizar, de cuestionar, de transformar su entorno, su realidad. La nueva escuela mexicana me parece que es un nuevo paradigma educativo que entra de fondo a disputarle la escuela a los neoliberales, a disputar la educación a los neoliberales, y es dar un futuro y una seguridad a los jóvenes que serán formados como sujetos, no como objetos de ningún tipo, ¿no? En ese sentido está la nueva escuela mexicana y me parece que hoy tenemos esa gran oportunidad. Claro, hay contradicciones de la propia SEP. Han bloqueado la nueva escuela mexicana porque está construida desde todas las experiencias alternativas en el país. Los de Michoacán con las escuelas integrales, la escuela altamiranista de Guerrero, la escuela, el peteo de Oaxaca, los caracoles de Chiapas y otras experiencias que me parece que Marza Arriaga y su equipo han logrado sistematizar, ordenar y hacer una propuesta. Decía Marza Arriaga, un paraguas que nos cobija a todos, no para desaparecer las experiencias, sino para fortalecerlas y que estas se socialicen en todo el país si es posible, ¿no? Este conjunto de experiencias y que se materializan en ese programa alternativo, ¿qué tanto nutrieron, qué tanto fueron recuperadas en la reforma que ya este gobierno, es decir, creo que 2019, integró en su nuevo programa cuando echó abajo la reforma de Peña Nieto? Una gran cantidad. Marza Arriaga en sus conferencias ha hablado aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, en una de las actividades que fue invitado por los maestros, precisamente menciona la riqueza pedagógica que aportó
este Congreso Nacional de Bases al que nosotros el que nos va a llevar al comunismo. Ellos dicen. Algo que le faltó, bueno, algo que yo quiero aportar, sumar a lo que dijo el maestro Jerónimo, es precisamente ligar, sí, como él dijo, ligar a la escuela comunidad, pero seguir impulsando el aprendizaje colectivo. Algo que trató de implementar o que trató de sembrar el neoliberalismo en la escuela, en los contenidos, en la forma de trabajar, fue precisamente trabajar en lo individual. Que los jóvenes aprendieran, por ejemplo, a resolver evaluaciones de manera individual, haciendo a un lado a sus compañeros. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien que tuvimos algo que le llamaron ellos, la implementación de algo que le llamaron normalidad mínima, en donde todos los eventos sociales, todos los eventos colectivos tenían que desaparecer. Los concursos, los honores a la bandera, todo tenía que desaparecer porque ellos decían que se le tenía que dar prioridad a matemáticas y español y las demás asignaturas quedaban a un lado. Entonces, todo ello quiso desmembrar a la escuela. Tuvimos otro proyecto que se llamó Escuela Segura, en donde la escuela se tenía que aislar completamente de la comunidad. ¿Qué es lo que hace ahora la nueva escuela mexicana? Revertir todo eso. Hay que trabajar de manera colectiva, hay que trabajar en todos los procesos que se dan al interior de la escuela de manera colectiva. Son procesos de aprendizaje que se tienen en donde se integran los conocimientos formales para poder desarrollar toda esa vida colectiva. Ese es lo que le da una importancia diferente. Y otra vez el regreso de las comunidades para que protejan a la escuela, no hacer a un lado a los padres de familia, sino al contrario, integrarlos al desarrollo escolar y que ese desarrollo escolar protege el desarrollo de contenidos, el desarrollo de habilidades, para que los jóvenes precisamente se sientan ligados a esa comunidad. Es una disputa de fondo. Así es. O sea, hay razones para que estén las fuerzas que han dirigido la educación o que se han, diríamos, beneficiado de ese modelo, pues estén resistiendo también. Escuela, empresa, mercado, escuela, comunidad, nación. ¿Sí? ¿Para dónde nos vamos, no? Así es. Es decir, no es un asunto burocrático. No. Hay una cuestión de fondo. fondo. Está disputándose la patria, el futuro de la patria está disputando en la educación, me parece. Pero bueno, habría que aclarar también que este nuevo modelo está planteándose la posibilidad de recoger todas las experiencias de la educación y los conocimientos que tienen las propias comunidades, los saberes de las comunidades tienen que ser de alguna manera llevados también a la escuela. El sentido de pertenencia e identidad de la escuela con la comunidad, de los saberes con la comunidad, desde los conocimientos concretos que la propia comunidad desarrollan en sus quehaceres, en su vida cotidiana, tienen que ser sistematizados, ordenados también para que la escuela los asuma y les dé identidad y les dé pertenencia. Me parece que es una cuestión fundamental regresar a construir comunidad. Construir comunidad, que es una tarea que los neoliberales se encargaron de desaparecer en todos los sentidos. En los 30 segundos que nos quedan, maestra, la esperanza muere al último. No, hay que seguir. Bueno, sí, la esperanza muere al último, la esperanza siempre está presente y el compromiso de nosotros, de manera personal lo digo, es una tarea que tenemos ahí de manera persistente. Regresemos a la escuela o no regresemos, yo espero que se cumpla lo firmado, que hagamos honor a nuestra palabra, a nuestra firma y que regresemos a la escuela para precisamente seguir trabajando en esta reconstrucción de la patria en la que nos hemos comprometido de manera, por décadas, de manera permanente. Claro. Tenemos que continuar. Y mientras tanto, pues el maestro luchando también está enseñando, ¿verdad? Claro. Y bueno, pues ahí estaremos con este tema que no hay que pasar al olvido, que mantenerlo pues como un asunto prioritario porque hay fondo. Hay mucho fondo, más allá de un asunto de escritorios, minutas y luchas. Y bueno, pues agradecemos, maestra Rosa María Córdoba. Gracias. Maestro Sergio Jerónimo Gracias. Sánchez Sáenz, figuras del movimiento magisterial disidente del Estado de Querétaro. Gracias por su presencia aquí. Y a usted que nos ve y nos escucha, pues también gracias por su atención. Nos vemos el próximo martes. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó
su propia voz. El debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.